Vamos a dar apertura a esta próxima mesa, ¿no? Y qué bueno que se da de esta forma porque la conferencia que acabo de presentar tiene una relación pues, con la filosofía, ¿no? La filosofía india. Y justamente creo que lo que se va a platicar acá puede dar pie a ese tipo de cuestionamientos, de inquietudes, y ojalá las podamos responder. Entonces, vamos a dar apertura a esta mesa con la ponencia de José Roberto Rubio, que nos va a hablar de la noción del tiempo en el hinduismo y en el budismo. Por favor, un fuerte aplauso para dar inicio. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, quisiera iniciar esta conversación con un mantra, es el Sutra del Corazón, entonado en la tradición tibetana Gelug, bajo su estilo muy particular, ya se darán cuenta cómo va. Dice así. Muy bien, la traducción es: una vez escuché en la montaña del buitre en Rashtriha, el bienaventurado caminaba con un grupo de bodhisattvas y junto con un grupo de monjes. Solamente un fragmentito en el estilo tibetano de canto difónico gutural. Y eso tiene mucho que ver con esto del tiempo. Vamos a ver al final qué tiene que ver con esto del tiempo. Es un fenómeno bien interesante. La que sigue, por favor. Vamos a observar lo que comentaban al principio, ¿no? De nuestras conversaciones, la filosofía, incluso la ciencia, el lenguaje mismo, las matemáticas, son formas de modelar la realidad, ¿no? Un modelo de la realidad es, pues, una copia, a veces precisa, imprecisa, pero nunca verdadera, ¿no? Todas las filosofías, las religiones son modelos. Y vamos a presentar aquí, ahora sí que un modelo de modelos, ¿no? Es mi modelo que les voy a presentar geométrico, para explicarnos los fenómenos temporales en lo que es el hinduismo, el budismo. Tenemos aquí, voy a poner de pie para señalar algunas cosas. Tenemos aquí pues este modelo geométrico muy sencillito, muy simple. Tenemos un modelo donde vamos a observar una línea, un círculo o un punto. ¿Sí? Son las maneras de interpretar el tiempo en el hinduismo, en el budismo. ¿Sí? Tenemos el tiempo al estilo lineal, un tiempo, dijéramos, divino, le pueden llamar, o el no tiempo, según lo que indican los estudios de Jeremy Neidler, de Mircea Eliade, perdón, y nos habla que en general todas las tradiciones mitológicas, religiosas, en ese sentido, manejan un tiempo al estilo lineal. Vamos a explicarlo, ¿no? De manera importante. El tiempo cíclico, que es el natural o gran tiempo, que también se maneja en la mayoría de las religiones que tienen esta cuestión de los ciclos repetitivos, ¿no? Lo que tenemos a ver. Y por último, sobre todo al estilo budista, el tiempo puntual, ¿no? La doctrina o la teoría de la momentaneidad es cómo interpretan el tiempo, ¿no? En algunas escuelas budistas, ¿no? Como puntos, instantes, momentos. ¿Sí? Vamos a ir viendo. ¿Sí? La que sigue, por favor. Bien, tiempo en el hinduismo. Esta es la manera tradicional como se conoce en la más popular de forma de medir el tiempo, de comprender el tiempo. Si recordemos, el hinduismo es una religión, como nos comentó Edgar hace un momento, ¿no? Lineal, rígida, bien estructurada, es pues una revoltura, ¿no? De varias ideas, textos, ¿no? Santos, una cosa pues muy amplia, ¿no? Pero la mayoría tiene más o menos esta forma de aglutinarse, interpretarse, no manejan esto que implica el medición cíclica. Esto es algo totalmente cíclico, ¿no? Del tiempo que se manejan con esto de los yugas, ¿no? Si recuerdan eso de los bloques de tiempo, ¿no? Cíclicos. Estamos ahorita en el Kali Yuga, por eso la humanidad se destruye y todo eso, ¿no? Pero al final es una interpretación cíclica. ¿Qué pasa con estos elementos del tiempo? Ahí están, ¿no? Dibujados.
Los yugas, Mamantara, Mahayuga, son estos ciclos temporales, ¿no? Que van desde los 4 millones de años, 300,000 años, 4,300 millones de años. Entonces, son bloques de tiempo gigantescos. Uh-huh. Los humanos vivimos este tiempo de manera cíclica, repetitiva, sí, tiempo cíclico, como dijimos, pero bajo esta denominación, pues muy, muy larga, ¿no? Se supone que la arqueología nos dice que el ser humano ha surgido más o menos de hace 2 millones de años, entonces tal vez esos que están ahí, ese Kalpa, ¿no? O ese, incluso Mahayuga, pues es demasiado, ¿no? Entonces hay choque ahí con, ¿no? Pero son al final interpretación, son modelos que damos, tenemos modelos, incluso nosotros realmente creamos modelos de la realidad todo el tiempo, mi prejuicio, ¿no? Mi identidad, incluso el ego mismo es un modelo, es el modelador por excelencia. Entonces, como todo es relativo, ¿no? Es esa capacidad de modelar. Y ese sería a grandes rasgos, ¿no? La forma de hacer esta interpretación cíclica, ¿no? En bloques de tiempo muy grandes, ¿sí? La que sigue, por favor. Tenemos igual esta manera, ¿no? De acomodar, encontré esta imagen en la red que nos habla, ¿no? Más o menos tratando de ponerle las fechas a los ciclos, ¿no? Estamos ahora en Kali Yuga, ¿no? Que nos dice aquí hasta abajo, ¿no? Ya saliendo del Kali Yuga, según nos dicen, ¿no? Entonces, pero finalmente lo importante es esto, ¿no? Tiempo cíclico, bloques grandes de tiempo, millones de años, tenemos aquí son los cuatro nombres de los ciclos, ¿no? Kali Yuga, que es en el que estamos, 4,300 años. Tenemos después el Dwapara, 864,000. Son bloques pues, inmensos, ¿no? Treta, ¿verdad? Ya 1 millón. Krita, otro millón. Y como tal nos dan el Mahayuga completo, 4 millones y fracción de años. ¿Sí? Entonces, pero al final es esta interpretación cíclica, se repite, el ciclo se repite, estamos en la parte alta, que es el momento pues más bonito, más iluminado, ¿no? Energías positivas, y en el fondo el Kali, ¿no? Que es esta etapa de oscuridad humana que inicia, según nos dice ahí, ¿no? Cuando es el Mahabharata, ¿no? Y todo ese periodo complicado, ¿no? De las guerras entre hermanos y las familias que se destruyen. Pero finalmente es el modelo cíclico, recordemos. Y el modelo cíclico es una repetición constante, que al final también es el argumento de la parte de la reencarnación, ¿no? Lo que comentaba hace un momento Edgar, esta tradición, ¿no? Que empieza a configurar la reencarnación como una cárcel. Estamos atrapados en un ciclo interminable, somos inconscientes, regresamos y pues no hay manera de salirnos, ¿no? Entonces, pero al final esa es una concepción cíclica del tiempo. ¿Mm? La que sigue, por favor. ¿Sí? Entonces, aquí estaría resumido esta forma de tiempo que vemos en el hinduismo. Tendríamos, esta frase está muy bonita, la primera, nos ayuda a comprender el tiempo lineal, que nos dice, no hay nada tan antiguo bajo el sol, pero todo sucede por primera vez. A ver cómo está eso. O sea, nada es antiguo, pero se repite, ¿no? Pero de un modo eterno. Fíjense, es ese juego. Un momento presente, pero ya se repitió, pero es eterno. A ver qué pasa, ¿no? O sea, es una contradicción muy extraña. Bueno, así funciona el tiempo lineal. ¿Sí? Lo ponemos así, sobre todo como vertical, en esa interpretación del modelo de las religiones que tienen este cúmulo de dioses, de mitologías. En la mitología, es un tiempo eterno, ¿no? Pero a la vez está presente, está aquí, estamos viviendo la hora. Todos los grandes mitologías egipcias, ¿no? De México, incluso de India. Esa es la validez, es un tiempo de los dioses que está presente en todo momento. Justamente ahora, ¿no? Se sigue viviendo sus grandes mitos de la creación, sus grandes mitos de todas las deidades, ¿no? Está ahí presente y para el hinduismo esa es pues, su manera de vida, están ahí, ¿no? Los dioses están presentes, no pasó hace mucho, millones de años que Brahma y que el sueño y que Vishnu, no están ahorita pasando todo ese tiempo actual, ¿no? Está ejecutándose y el ciclo natural, ¿no? El tiempo cíclico circular. Por ejemplo, tenemos la frase ya de Kala. Kala significa tiempo en esta lengua sánscrita y nos habla, ese es un fragmento de la Tarva Veda, nos habla de este tiempo en ese término cíclico, nos dice, el corcel avanza, ¿no? Ve al tiempo como un caballo que va corriendo. Este corcel tiene 7 riendas, hace referencia a los 7 planetas en su interpretación. Son 7 estrellas que van, pues como, imagínense, ¿no? Como caballos corriendo, ¿no? Cuando han visto un caballo correr,
pues es ver ese poder, ¿no? Es el sonido, ¿no? El músculo, todo es algo impresionante, ¿no? Entonces lo hace ver al tiempo como caballos, ¿no? Las estrellas son como caballos que avanzan, que tienen un millar de ojos, hay conciencia, ¿no? Está presente. No conoce la vejez, es eterno en ese sentido, ¿no? Siempre ahí avanzando el tiempo. Posee abundante semen, hablando de fertilidad, ¿no? De abundancia, que siempre hay vida, ¿no? Que siempre se genera más vida. Los mundos son las ruedas de su carro, ¿sí? Esa es la Tarva Veda, ¿no? Y al final es rueda, es carro, es ciclo, da vueltas, ¿no? De manera indefinida. Por eso se le llama también eternidad cíclica, ¿no? Que el hinduismo, dijimos, incluso el budismo lo toma también como, pues, ese ciclo de vida, muerte, renacimiento. Incluso ya cuando veamos la parte budista, la momentaneidad es eso, momento, 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 instante, instante, pero de manera, pues, casi ilimitada, ¿no? Que nos atrapa. Uh-huh. ¿Y qué es lo que pasa en este modelo? ¿Cómo lo podemos interpretar? Bueno, pues sí, en esa última línea, ese último gráfico, el tiempo divino, eterno, mitológico, que está aconteciendo ahorita, pero eternamente, se intersecta con el tiempo cíclico. Entonces, en ese punto, a la mitad estamos nosotros, estamos ahorita, según la cuestión hinduista, hay un ciclo eterno dando vueltas ahí, día, noche, las estaciones, los años, mucho tiempo, millones según los ciclos Mahayuga, pero a la vez está intersectando el tiempo divino que estamos aquí, ¿sí? Y pasan cosas en relación a ese tiempo divino, pero también el cíclico. ¿Sí? Estamos como atorados, dijéramos, ahí, ¿no? Viviendo en ese presente eterno, pero a la vez cíclico, y pues somos seres vivientes, tenemos ese proceso vivo, ¿no? Que vamos muriendo y todo eso, ¿no? Entonces sería más o menos un modelo bajo esta filosofía del tiempo, de cómo funcionan en el hinduismo esas maneras de categorizar el tiempo, ¿no? Un tiempo divino y un tiempo natural, por así decirlo. La siguiente, por favor. Bien, ¿qué pasa con el budismo? Pues como ven, también como el hinduismo, el budismo está un poco más estructurado, pero finalmente hay muchas tradiciones. Mahayana, Theravada, Vajrayana, eso que dice canto tibetano, esa tradición. Tiene aquí el Gelug, ¿no? Un canto difónico tibetano. La que vamos a ver ahorita, la interpretación temporal, es la que se observa en el Yogacara, ahí está en amarillo. Una tradición muy racional, muy filosófica, ¿no? Principalmente Dharmakirti, sí es un autor que toqué en la tesis de maestría, y de manera impresionante, más o menos 1000 años antes de Kant, Dharmakirti ya daba ese tipo de ideas, ¿no? Esa lógica, ¿no? Esa claridad, esa cuestión de, eso que hace Kant, nos habla del reino de los fenómenos y de los númenos, ¿no? La realidad como tal y la cosa como se presenta a nosotros. Eso ya lo hizo Dharmakirti 1000 años antes que Kant, ¿no? Entonces, pues está en otro contexto, ¿no? También pensadores muy importantes. Y nos habla de ese tiempo puntual como está ahí arriba, puse puntos azulitos, porque así es la doctrina de la momentaneidad, la teoría de la momentaneidad nos dice que nuestra mente opera así, percibe todo como en flashazos, no es algo continuo, toma como fotografías de todo, de una manera, una velocidad impresionante, ¿sí? Pero es una momentaneidad que en sí realmente pues son momentos aislados, no tienen conexión, pero la mente en su capacidad modeladora le da continuidad. Y ahí está ese ego que nos hablan a veces, ¿no? En las tradiciones budistas, es ese tiempo puntual que dijimos, sucesión de puntos. ¿Qué pasa con Shana? Shana significa instante. Un instante para la tradición, esto toda una doctrina que viene desde los primeros momentos del budismo, nos dice que mide un 75 de segundo. Un momento es eso, un instante, una fotografía que toma mi mente y luego toma otra, y luego toma otra, pero algo dentro de mí le da un orden, una continuidad, y que está avanzando, dijéramos, ¿no? Va conectando todo. De tal manera que un día y una noche se compone de 6 millones y fracción de instantes. Mi mente está en todo el tiempo así percibiendo, ¿no? Esto, por ejemplo, se relaciona un poco, ¿no? Con puse acá abajo, ¿no? Tiempo de Planck, ¿sí? Nos menciona un poco esas cosas. Para Planck, que es uno de esos físicos, ¿no? En la actualidad, vigentes sus ideas, ¿no? En principios del siglo pasado, nos habla también que para él el tiempo más corto que se puede medir es esta fracción de segundos, ¿sí? Mínimo. Entonces tiene una correlación más o menos similar
es la yalshana es más psicológico, es el tiempo psicológico, mi mente cómo percibe. Ese de acá sería un tiempo, pues vamos a llamarle de la materia, ¿no? Pero al final también es una forma de momentaneidad, ¿no? El tiempo, la medición del tiempo más pequeña que existe. Correlación. La siguiente, por favor. ¿Qué pasa entonces en este tiempo del budismo, de la tradición yogachara, que significa práctica del yoga, de este filósofo Dharmakirti? Nos dice que, pues, de entrada, no hay patrones en el mundo. Esa sucesión de instantes realmente no tienen conexión. Mi mente las conecta. El tiempo, de alguna manera, mi mente modela el tiempo. Para entender la realidad, mi mente modela, en este caso, el tiempo, ¿no? Entonces, le damos coherencia, le damos estructura, pero realmente no la tiene, ¿no? Es un postulado budista y realmente de tiempo sale una creación mental, nos indica esa tradición. ¿Qué pasa? Tenemos este esquema que decíamos, no tiempo, un no tiempo sería para el budismo este nirvana, que al final es como pues esa liberación, ¿no? Esa extinción, me extingo para ese tiempo cíclico, ¿no? Dejo de estar ahí, ya no participo en él, o sea, me inserto en el no tiempo. Algo como decimos un poco ese tiempo vertical, ¿no? Vivo en una especie de presente continuo con una eternidad, ¿sí? Esa es la aspiración budista, ¿no? El ideal. El gran tiempo es este samsara en el que estamos insertos, una repetición, una ilusión, el sufrimiento, ¿no? Que estamos ahí, estamos inciertos porque no nos damos cuenta de que no hay realmente una continuidad, toda esa idea, ¿no? De budismo, ¿no? Que trae esa noción. Y lo que es la momentaneidad, pues era como ese tipo profano, también ideas, en este caso, de esos filósofos, ¿no? Que mencioné al principio, nos hablan de que esos momentos, pues es el tiempo que, pues, que está ahí, ¿no? Actualmente no es ni divino, no es ni cíclico, pero estamos ahí percibiéndolo, ¿no? Ordenándolo, luchando por darle coherencia a lo que pasa en el mundo, ¿no? A las noticias que nos llegan, a todo lo que acontece, ¿no? Y finalmente, Dharmakirti nos dice, que realmente nuestra mente es la reina de los modelos. Todo el tiempo generamos modelos de todo. Incluso los científicos, a través de las matemáticas, que es un modelo, van a darle coherencia a la realidad. Nuestra lengua, el español, es un modelo de comunicación. El sánscrito es un modelo. La mente humana hace eso todo el tiempo. ¿Por qué lo hace? Porque busca predecir cosas. ¿Para qué? Para sobrevivir. Necesitamos predecir el mundo para vivir. Al final somos animales, tenemos necesidades, podemos morir, podemos enfermar. Entonces necesitamos más o menos tener un modelo de la realidad para poder sobrevivir, no predecir cosas. Entonces, de alguna manera, el origen de esta capacidad modeladora proviene de esta división sujeto-objeto. Yo soy un sujeto y todo lo demás son cosas que están fuera de mí. Mientras yo crea en esa distinción, eso al final me está generando, ¿no? Como es algo separado de mí, tengo que modelarlo para poderlo controlar, para poderlo predecir. Pero el budismo nos dice, si eliminas esa eliminas esa cuestión de la división, sujeto-objeto, eres uno con el objeto y ya el tiempo deja de existir y pues te vas a ese tiempo, al nirvana, no tiempo, ¿no? Fíjate cómo realmente el budismo hace eso, juega con el tiempo de percepción, tiempo de división, ¿no? El mismo hecho de estar separado del objeto crea el tiempo. Mi capacidad de modelar el mundo crea el tiempo como tal, cuando en realidad nos dice el budismo que no existe. Sí, la siguiente, por favor. Sí, o sea, no hay patrones en el mundo, no hay modelos en el mundo, ¿no? Y aquí, bueno, aquí nada más pongo una reflexión, ¿no? ¿Qué pasa cuando cruzamos ese pensamiento hinduista o budista con algunos elementos de ciencia moderna? Es muy interesante, porque recordemos la capacidad modeladora del hinduismo, de la ciencia, de la lengua, ¿no? Cuando cruzamos, ¿no? Esos modelos, si al final los modelos es pues casi como una mitología, es una historia, es un cuento, no es la realidad, es un cuento, una representación del mundo. Por más tecnológico, científico, es una representación falible, ¿no? Casi real, no es el número kantiano, la cosa en sí, estamos trabajando con un intermediario que es mi modelo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando cruzamos modelos, ¿no? Cuando cruzamos, ¿qué nos puede aportar en esto del tiempo? Está hablando de tiempo, ¿cuánto me queda, maestro? Ya me pasé. ¿Ya? Ok. Entonces, 5 minutos, ya voy a acabar. ¿Qué es lo que pasa, no? Bueno, hay unos fenómenos que nos hablan, ¿no? De cómo se puede percibir el tiempo, ¿no? Cómo cruzamos esos modelos.
Bueno, lo que hace, hay una cuestión de la superposición, se le llama, ¿no? Encontrado en física cuántica, que a un nivel microscópico de la materia, el tiempo está revuelto. No hay un futuro, está revuelto el presente, el pasado, el futuro están ahí. No hay un tiempo como lo conocemos, ni cíclico ni lineal, ¿no? Está revuelto. Más o menos, ¿sí? A un nivel microscópico. De tal manera que sería, pues, eso que hemos dicho, ¿no? Un tiempo, pues, que es eternamente repetitivo, pero es instantáneo. Al final, este estudio, ¿no? Actual nos habla de que, pues, el tiempo lineal, pues, existe a un nivel microscópico. De alguna manera. Y este de acá, igual, ¿no? Elementos microscópicos de la realidad, porque la teoría de la momentaneidad es eso, estudia lo microscópico en el tiempo, ¿no? Entonces meten estas cosas y nos habla de que finalmente a un nivel igual microscópico de la materia, todo tiene un orden, un cierto orden, una estructura geométrica que le llama fractales, ¿no? Entonces al final nos habla eso del todo en la parte, ¿no? Y eso es lo que hace, por ejemplo, Vedanga, ¿no? Que es estas formas, ¿no? De comprender el tiempo, ¿no? La realidad, ¿no? En este pensamiento corte hinduista, que nos habla de que si tomamos una fracción del tiempo, ¿no? De la vida de alguien, podemos conocer su pasado, su presente y su futuro. ¿No? Nos hablan en esta forma, ¿no? El todo en la parte, ¿no? Microscópico existe, a macro también, entonces se puede partir el tiempo, ¿no? Sobre todo eso lo ve, en el Vedanga lo ve el Jyotish, hace eso, ¿no? Toma de las estrellas, un patrón definido y nos presenta, ¿no? El tiempo de esa persona. Así lo creen, ¿no? De su manera, pero bueno, aquí han descubierto ya a cierto grado que existe, ¿no? La siguiente, nada más ya para terminar. Budismo hace lo mismo, hablamos de momentaneidad. ¿Cuál es lo compatible con estas teorías científicas? Bueno, teoría de la relatividad de Einstein, que nos dice el tiempo relativo. ¿Por qué? Pues también en el budismo, la momentaneidad nos dice que los seres que percibimos, nuestra percepción en instantes, no es igual para todos. Cada quien tiene la suya, su percepción psicológica, su modelo de generar el orden del tiempo, ¿no? Ahí está, totalmente compatible, ¿no? Y pues también otras teorías, ¿no? Acerca de estas cuestiones del tiempo, ¿no? Que nos habla de igual de esa relatividad. Todo existe en relación a algo más. Mi capacidad de modelar existe en relación a mi pasado, mi memoria, mis traumas, mis deseos, mi codicia, ahí está. Entonces, todo eso va en función de lo que llevo ahí dentro. Y ya nada más la última creo que es. Sí, pues entonces sería, si enseñamos todos los modelos, el vertical, ¿no? De la mitología, el cíclico de los ciclos naturales y el momentáneo, que es la sucesión de puntos, bueno, pues todos al final nos aportan algo, ¿no? Son modelos falibles, ¿no? Irreales, al final es una explicación que queremos tener de esto que no sabemos qué es la vida o la realidad, pero pues si los combinamos, algo nos puede dar, ¿no? Algo nos puede, eh, implicar, ¿no? El hinduismo hace un tiempo como más cósmico, ¿no? Más objetivo y budismo más subjetivo, más microscópico, ¿no? Los instantes, el tiempo. ¿Sí? Entonces, bueno, esa es una pequeña reflexión de esta filosofía del tiempo hinduista. Espero no haberlos enredado más, ¿verdad? Y espero no haberme pasado del tiempo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, José Roberto. Vamos a seguir con la siguiente ponencia. Esta estará a cargo de Martina Pérez y ella nos hablará un poco de Shankara y las Upanishads. Un aplauso, por favor. Gracias, buenos días, buenas tardes. Me tocó un tema un poco complejo, pero también ahí se van a dar cuenta de lo que decía Edgar y nuestro ponente anterior. Casi toda la filosofía del hinduismo va relacionada, ¿no? En cuanto al tema, y unos dicen y otros afirman y otros niegan. Bueno, a mí me tocó hablar Shankara, es un filósofo, teólogo del siglo VIII, después de la era cristiana, y fue el objetivo principal de la filosofía de Shankara es, proponer una nueva reinterpretación de lo que hablaban hace ratito, reinterpretar los Upanishads. Y los Upanishads como una crítica o una manera nueva de ver esta visión
de los textos sagrados de los Vedas, el Rig Veda, el Atharva Veda, el Sama Veda y el Yajur Veda. Están un poco, son comentarios los Upanishads, y Shankara les da una nueva visión, ¿verdad? Les da una reinterpretación, y tal es la importancia de Shankara que hasta actualmente se sigue tomando como un referente para poder entender las Upanishads. Ahí hablaban un poco de complejidad, la complejidad de los textos, ¿no? La complejidad de irte a un locus de enunciaciones, que es el lugar donde te vas a parar para no tratar de evitar que se inculture, que eso es inevitable, que te incultures. Pero bueno, por ejemplo, en el ámbito del cristianismo, cuando pues estudié un poco de Sagrada Escritura, me decían, no hagas que Jesús coma frijoles y tortillas, ¿no? Vete tú a la cultura e inculturízate y trata de verlo desde donde está parado, ¿no? Desde la visión oriental, para poder entender, ¿no? Y uno de los problemas que nos topamos cuando nosotros empezamos a leer las Upanishads o empezamos a penetrar en la filosofía hindú es el idioma, la lengua, ¿verdad? Y en este caso que las Upanishads están escritas en sánscrito, y bueno, pues yo dije, voy a tener que estudiar un poco de sánscrito para saber qué herejías voy a decir o qué demonios voy a desatar, ¿no? Porque cuando tomamos clases con el maestro Roberto García, pues decía, si haces un mantra, hablando de mantras, pues pronúncialo bien, porque en lugar de vaya a atar a los demonios, los vayas a desatar, y luego ya no sabes cómo meterlos al cajón, ¿no? Y en esta sintonía, bueno, pues tienes que tratar de ver qué es lo que vas a decir. Bueno, lo que hace Shankara está ahí en una tradición, dándole una nueva visión, y pues primero esta charla es Shankara, las Upanishads, pero en especial el Katha Upanishad. Y vamos a empezar con una pequeña introducción. Ya mis compañeros ya dieron una pequeña introducción o dieron varias pistas para saber que el hinduismo, nos dijeron aquí, que es una mezcla de varias religiones, es un conjunto de creencias, no es una metafísica, religiosas, cultos, costumbres y rituales que conforman una tradición en la que no existen ni órdenes sacerdotales ni líderes religiosos y que no establecen un dogma único. Es una multiculturalidad de creencias provenientes de diferentes partes de la India, y entonces no tienen, como en el Corán o en el Talmud o en la Biblia, no tienen un solo autor, ¿no? Son muchos autores y son una mezcla de diferentes tradiciones. Efectivamente, como decía Edgar, que trajeron los arios cuando se establecieron en la cuenca del río Ganges y que fueron escritas a manera de revelaciones en los diversos escritos védicos y otros libros sagrados. Entonces, bueno, esta tradición de los hinduistas, pues todas las religiones, desde la fenomenología de la religión, si han estudiado un poco a Mircea Eliade, dice que tienen una justificación epistémica. ¿Por qué? Porque todas pretenden decirse que son las verdaderas, que son las únicas, que son las universales. Y aquí, bueno, con vista a ese punto, le llaman Sanatana Dharma, religión eterna al hinduismo. ¿Y por qué? Pues porque ese es su mito fundacional, ¿no? Mi religión es la verdadera, y todos los que te quieran jalar el agua para su molino van a decir que son la religión verdadera, ¿no? Bueno, en segundo lugar vamos a introducirnos a quién es Shankara. Shankara fue, decíamos, un filósofo y teólogo procedente del sur de la India, actualmente estado de Kerala, y nació entre el año 788 al 820, aproximadamente en el siglo 8 o 9. Y fue uno de los principales pensadores de la India, conocido también como Shankaracharya, el maestro Shankara, y fue uno de los pensadores más importantes del hinduismo, uno de los más grandes maestros de la filosofía Vedanta. La importancia de Shankara se debe a los comentarios que hizo a los textos de los Vedas, como le decía hace rato, a los 4 Vedas, Samaveda, Atharva Veda, Yajur Veda y Rig Veda, y principalmente de los Upanishads. Él, siendo muy joven, se incorporó a la orden mendicante de Sannyasin y se considera el consolidador de la doctrina Advaita Vedanta,
una de las 6 escuelas ortodoxas del hinduismo, estudió con gurús formado en la tradición upanishádica. De ahí que venga el interés de él por penetrar en estas o reinterpretar estas Upanishads. Entonces, vamos a hacer a ver al ratito el contexto en el Shankara, porque Shankara se convierte en un sannyasi. Venimos de la época del brahmanismo, donde pues se tenían muchas reglas de hacer rituales y una élite muy pequeña donde pues, no podías entrar fácilmente. Digamos, la salvación solo era para unos cuantos, pero cuando se reforma el pensamiento, viene decayendo la época del brahmanismo, pues entonces como que ven la oportunidad de ya no irse a los bosques a retirar con los discípulos para dar sus enseñanzas, ¿no? Con los que le llaman las aranyacas o las escrituras del bosque, sino este Upanishad, digamos, es la cola, están insertas en los Vedas, y de ahí, bueno, que en esta filosofía Vedanta, que es anterior al Vedanta Advaita, esta Vedanta es la parte final de los Vedas, es otra etapa que viene a ser donde los textos sagrados empiezan a reinterpretarse, pero ya se viene consolidando antes de Shankara, pero Shankara es el sistematizador de la doctrina Vedanta como tal, y decanta en esta Vedanta Advaita, que es la doctrina de la no dualidad. Porque Shankara, entonces, en esta época que nace, viene a ser como un reformador, digámoslo así, y confronta el dualismo que ya existía, donde dicen, por una parte está el cuerpo, por otra parte está el alma, por una parte está la prakriti, por otra está la purusha, y bueno, viene haciendo esto, y entonces ya consolida la doctrina Vedanta Advaita, conocida como no dualidad, monismo, mayavada o escuela de Shankara. En esta doctrina de la no dualidad se encuentran sintetizadas las enseñanzas de los Upanishads. Y ¿por qué se toman como referente las Upanishads? Porque las Upanishads ya no son propiamente textos religiosos, son textos filosóficos que contienen ahí todas las especulaciones de que se venían haciendo hasta esa época. Entonces, en esta sintonía, estas Upanishads son importantes porque como van haciendo que vislumbre una esperanza para todo el que no cabe dentro de los brahmanes, que no nació en una casta, como decían, superior, y que no tiene acceso a la salvación o a la liberación del samsara, ¿no? Que es lo que pretende esta doctrina. En esta doctrina, el despertar a la conciencia no dual no significa que nuestro mundo deja de existir, simplemente cobra un nuevo significado. O sea, Shankara no anula, sino reinterpreta y le da un nuevo sentido a esta doctrina desde el cuadro de la necesidad de una simbiosis sobre el trasfondo de lo que se habla de qué es eso, ¿no? Ese Brahman, ese absoluto. Dice, nuestro mundo, en unos límites añadidos, límites que están en nuestra mente, eso es lo que nos hace que busquemos una respuesta a esta doctrina de la filosofía de la no dualidad, y cito, dice el eslogan número 42 de la Upanishad, dice, yo soy aquello que hace que los objetos se manifiesten como esto, y no como esto, y no esto. ¿Por qué? Porque cuando se quiere definir a este Brahman del que está hablando Shankara, no se puede definir, se puede buscar una definición desde la positividad o desde la negatividad, ¿no? Y este Brahman, pues dice que finalmente viene siendo lo absoluto, que es conciencia, es realidad, no es opaco como la materia, pero no es propiamente conciencia, porque ese es un término, dice, que no tiene forma. Entonces nosotros tenemos que describir ese absoluto, ese Brahman, y necesitamos definirlo. Entonces, en esta sintonía, Shankara asienta las bases de la no dualidad, y entonces empieza a hablar de que esta doctrina Vedanta Advaita finalmente es una autoidentificación entre el Brahman y el Atman, que son una sola cosa.
En esta no dualidad se refiere a reconocer que el Atman comparte el mismo principio fundamental de Brahman o principio universal. De ahí que la tesis a defender de Shankara se centra en el lema yo soy eso, tú eres eso, yo soy Brahman. Y la gran aportación consiste en negar el pensamiento dualista. O sea, él está discutiendo con el dualismo convencional y dice, no somos dos, no hay dos cosas, somos una sola con el universo. Pero ¿cómo hacerle para llegar a esto? Pues entonces él empieza a hablar de un método que propone para llegar a esta autoidentificación y para Shankara dice que el conocimiento y el ser mismo son una misma cosa. Entonces empieza a desplegar esta doctrina y afirma que cuando hacemos de lado los falsos componentes, lo que hablaba el compañero ahorita, de la ignorancia que poseemos, queda al descubierto nuestra verdadera realidad. Y aquí entonces empieza a hablar de viveka o discriminación. Yo necesito discernir o discriminar todo lo que no, mi mente me engaña y me dice que es la realidad, pero no es la realidad absoluta. Tiene que haber algo más allá. Y bueno, entonces en esta sintonía, Shankara da un paso de la observación, de ver el mundo, hacia una introspección, y entonces este conocimiento que tiene por nombre jnana se convierte en una operación interna. ¿Qué pasa con eso? Que entonces deja a un lado, o más bien le da un nuevo sentido al ritual exterior que hacían los brahmanes en la etapa que él estaba, digamos, de alguna manera renovando, y entonces esta introspección se vuelve una contemplación interior que invita, dice aquí, este despertar de esta realidad me tiene que llevar a una, pues a que yo voy a buscar un método o va a proponer un método para poder llegar a descubrir esa realidad. Entonces, este despertar a la conciencia no dual no significa que nuestro mundo deja de existir. O sea, no es el mundo el que va a cambiar, somos nosotros los que vamos a cambiar. Y en esta nueva visión o nuevo significado que propone Shankara, lo que entendemos por nuestro mundo es una construcción de este ambiente donde los límites somos nosotros, ¿no? Como decía, creo que me parece que Kant, ¿no? En alguna de las obras. Límites que están en nuestra mente, pero que no son reales. Entonces, aquí hay que despertar a la conciencia, y esta realidad de la conciencia nos propone que a través de una indagación podamos realizar la posibilidad del ser humano de llegar a conocer la verdad y con ello conseguir liberarnos del deseo, temor y de las construcciones propias del mundo, que son estas, digamos aquí en esta sintonía, conseguir liberarse del deseo, y también esto nos va a llevar a liberarnos y a romper esa rueda del samsara para alcanzar esta autoliberación. Y a partir de eso, bueno, vamos a unarlos con las Upanishads. Shankara reinterpreta las Upanishads y le da un nuevo significado a la raíz de Sat. Por eso es que yo hablaba de Sannyasin, que es pasa a ser de un monje, de una seta quieto, en un solo lugar con sus discípulos, y él se hace errante. Entonces, en esta reinterpretación vamos a ver esta Upanishad. Es importante porque Shankara va a comentar la Upanishad, la Katha Upanishad, que dentro del ámbito de las Upanishads, que son aproximadamente 200, solamente se consideran como canónicas 13. Y en estas Upanishads, pues viene ese germen filosófico de que habla Shankara. Vamos a ver que viene inmerso en estas Upanishads, que la filosofía no fue sacada de la nada, sino que él viene siguiendo los textos y al reinterpretarlos trata de darles un sentido, como decía, mucho más apegado a la verdad y a la racionalidad. Y esto es que Shankara
lo hace ya no desde el punto de vista místico, sino lo hace desde el punto de vista racional, ¿no? Entonces, esa es la particularidad de la filosofía de Shankara, que usa un método racional, empieza a pensar cómo es que voy a llegar a esa ruptura de ese samsara, y precisamente en el Katha Upanishad nos habla de esta manera, y si los Upanishads empiezan, son comentarios como en una dialéctica donde hay dos personajes, y aquí en este Upanishad que habla acerca de qué pasa después de la muerte, pues nos quiere dar una reinterpretación de dos momentos donde se centra, están como personajes Nachiquetas y Yama, el dios de la muerte, y viene a decir que en esta Katha Upanishad la meta es que se presenta es qué pasa después de la muerte, ¿no? Pero también una reflexión acerca de la vida, y esta filosofía se hace en medio de la vida cotidiana, no tiene que ir hacia el topos uranos, digámoslo así, sino que en esa realidad donde están las chiquetas y llama, se va a desarrollar esta filosofía de Shankara. Y entonces, en esta necesidad apreciante de comprender en qué consiste la esencia de la vida, a dónde iremos después de la muerte, y sobre todo, me cuestiono yo en ese momento, en que me voy a morir, y si ya he sido un fiel observador y cumplidor de los deberes establecidos en el ámbito moral y religioso, aún así, ¿qué voy a hacer para romper con el ciclo de la reencarnación, ¿no? Y para eso, en el método racional que usa es la investigación, aplica un método con una secuencia de pasos hasta llegar al discernimiento, en el que descubre que el ser, el Atman, posee las mismas características que Brahman, y concluye que no son dos, sino dos entidades diferentes. Shankara interpreta y explica el discernimiento en el fuego de Nachiquetas como una ceremonia externa habitual que se usaba en esa época, pero él en esta Upanishad dice que ese fuego representa el símbolo de la hoguera del discernimiento. Y ese discernimiento es la mirada del ser como una brecha luminosa que me va a guiar a descubrir la verdadera esencia humana, en la que me va a abrir paso esta conciencia a través de la libertad. Y la distinción entre lo efímero, que termina al momento de morir, y la vida verdadera, que dura para siempre, donde la inteligencia o la discriminación es el camino hacia la liberación a través de la lucidez de la mente. Para alcanzar Shankara la liberación, dice que no consiste en abandonar el cuerpo, el bastón y el cuenco, sino en la destrucción del nudo del corazón de la ignorancia. De esta inteligencia, digamos, espiritual, Shankara nos invita a que sigamos un camino del discernimiento, y pues la novedad de Shankara es que todos los rituales internos y externos los convierte en una introspección, y de estar fuera del mundo pasa hacia adentro de mí, y desde yo soy el que voy a resolver ese enigma a través de ese racionalización, de ese discernimiento, hasta llegar a liberar. ¿Y cuál va a ser esa liberación? Pues que a lo mejor la liberación, si me voy a liberar del samsara a través del conocimiento. Por ejemplo, el conocimiento es lo que me va a hacer romper esa rueda de reencarnación. Porque me voy a dar cuenta, como decían mis compañeros hace ratito, que el universo, con sus múltiples, pues no sé, millones de años de historias, todo, yo soy una parte de todo un universo, como la teoría del Big Bang o algo así. Entonces yo me autoidentifico, y pone unos ejemplos muy bonitos, ¿no? Por ejemplo, pone la de la serpiente, que la mente nos engaña a través del engaño. Si estamos en lo oscuro y vemos una soga, ese es el más tradicional ejemplo de Shankara, voy a creer en la oscuridad que es una serpiente, pero en realidad es una soga. ¿Y qué es lo que me produjo que yo llegara a esa conclusión? Pues que mi mente.
mi mente, mi no discriminación, mi no objetividad. Y pues esto, el aporte de Shankara consiste en emplear la inteligencia como una vía de acceso al conocimiento, como una tarea liberadora que llenará la vida del hombre y le otorgará un sentido pleno al hecho de vivir plenamente. O sea, dice Shankara, vas a romper la rueda del samsara, ya te estás cuestionando, ya te estás sintiendo preocupado, dolorido. Tienes que vivir plenamente aquí y ahora. No, una de las cosas que tiene la filosofía hindú es que no, por una parte está lo dogmático y por otra parte está lo racional. Para ellos la filosofía es un hacer y ser. Eso es lo que diría Adolfo Sánchez Vázquez, una praxis, no solo teoría, no solo contemplación, sino una unión de las dos cosas para llegar nosotros a la armonía a través de la racionalidad. Entonces, la importancia de la filosofía de Shankara consiste en que fue un sannyasa y llevó a cabo los 4 pasos de la vida sin ser un monje, pues, como del asceta. Y cumplió en la vida con todo lo que debía de cumplir como hijo, como religioso, como pensador, y podemos afirmar que Shankara en el siglo VIII asentó las bases del idealismo subjetivo fundado por los pensadores ingleses en el siglo XVII. Y entonces, concluyendo así un poco más a fondo, para la filosofía hindú, nosotros por eso se llama filosofía, porque creemos que es una doctrina, pero es una forma de vida. Es un hacer, y un decir y un hacer, y un ser. Eso te va a llevar a la plenitud de la vida, y a veces la racionalidad para Shankara, aquí hablaban, pero ya no va a haber tiempo. Una de las primeras escuelas de lógica fueron las escuelas de la India. Y eso no lo hemos estudiado tampoco, es algo que está ahí descuidado. Dentro de las escuelas filosóficas ortodoxas y heterodoxas, ahí también hay, dentro me parece que uno de los fundadores de las escuelas de lógica de la India, me parece que pertenecía al budismo, ¿no? Ahí hay unos, como decía el maestro Edgar, hay unas investigaciones pendientes que se pueden seguir por la línea de la lógica, para los que estudien lógica, y acerca de las escuelas de lógica de la India. Pero el método de Shankara es racional, por eso, y es un ser, decir y hacer. Gracias. Muchas gracias, Martina. Vamos a dar ahorita apertura a la ponencia de Gustavo Moreno. Él nos va a hablar de la imaginación y liberación en la Escuela del Reconocimiento de Atiavinja. Muchas gracias, denle un aplauso. Muy bien, voy a abrir esta ponencia con una cita de un muy importante texto perteneciente a la escuela precisamente Advaita Vedanta, que es el Yoga Vashista, que es un texto que se sitúa más o menos hacia los siglos VI y VII después de Cristo, y dice así: solo la mente es la creadora del mundo, solo la mente es la persona suprema. Lo que hace la mente es una acción, y lo que hace el cuerpo no es una acción. Bueno, en esta cita se está haciendo alusión a una de las maneras en que ha sido vista la imaginación en varias de las escuelas de pensamiento indio, y que ilustra parte de la concepción que se tiene de ella en esta escuela de reconocimiento, que es la que me voy a abocar en esta plática. Si lo pensamos cada día, ¿no? Y durante toda nuestra existencia, vivimos rodeados de imágenes que vamos creando en la mente, en el transcurrir, ¿no?, del día, imágenes que moldean nuestra percepción de la realidad, que configuran nuestro pasado, presente, futuro, y que con ellas damos sentido al mundo. La imaginación la podemos definir como esta facultad cognitiva y creativa que permite a las personas formar imágenes mentales, ideas, conceptos en la mente que pueden o no estar directamente relacionados con nuestra realidad, con el mundo fenoménico. Sirve también de puente para establecer lazos, relaciones, analogías entre las cosas dentro y fuera de la mente.
tiene una naturaleza dinámica, ágil y es elusiva. Y se la ha visto desde dos polos opuestos. Aristóteles, por ejemplo, tiene esta doble naturaleza. Todo lo conocemos a través de la imagen de una representación, pero también él dudaba que tuviera un valor ontológico o epistemológico, como aparece en su texto acerca del alma, ¿no? De ánima. Y dentro de las facultades cognitivas del hombre, no ha recibido en realidad en muchas ocasiones el reconocimiento debido y se le ha rechazado como conducente a la verdad. Su historia ha sido una de desencuentro y distanciamiento, una detención para dar paso luego a una visión más favorable. Se le ha atacado de ser una causa de una percepción ilusoria, distorsionante de la realidad, fenoménica y de nuestra propia percepción como sujetos. Es sinónimo de fantasía, ilusión, carencia de verdad. Y en Occidente no han sido muchos los espacios que se han abierto para su propio estudio riguroso y sistemático. La situación en la India ha sido algo distinta. Se han desarrollado diferentes teorías sobre la imaginación. Se ha hecho un estudio, un análisis desde perspectivas varias y se han relacionado conceptos como la intuición y la inspiración. Y una de estas teorías, que me parece más importantes que se han presentado, fue la que se desarrolló por la Escuela del Reconocimiento, Pratyaviña, que va a ver en ella, en la imaginación, un instrumento para poder acceder a la realidad última que representa el estado de liberación. Antes de revisar qué es lo que se entiende por imaginación en esta tradición, voy a hacer un muy breve recuento de antecedentes que van a nutrir a esta escuela. Si nos vamos, por ejemplo, a los Vedas, vamos a encontrar ahí que estos poetas visionarios, ¿no? Los rishis, tenían del mundo una visión en la cual planteaban que el fundamento detrás de toda la creación era un principio integral, fundacional, que unificaba toda la realidad. Y el término que emplearon para referirse a este principio era la Rita, que es un concepto multivalente, muy rico, y que se traduce generalmente como aquello que se ha movido. Y hace referencia al orden cósmico, a la verdad universal. Con este término de Rita, también se relaciona otro término muy importante en la filosofía india, en el Veda, que es el de Maya, ¿no? También un concepto muy complejo, que entre sus varias connotaciones ha sido, por ejemplo, el de fabricación mental, apariencia, ilusión. En los Vedas también se refería a este poder misterioso de los dioses para poder construir objetos donde antes no había nada. Se pensaba, de hecho, que los dioses primeramente concebían los objetos en su mente y después los proyectaban hacia afuera, ¿no? Hacia la realidad espacio-temporal y finalmente habitaban en ellos. Desde esta perspectiva, las deidades poseían este extraordinario arte de lograr algo, objetivarlo, y ese poder de Maya era la imaginación, pratibha. Y los dioses eran vistos entonces como un tipo de magos o artistas, ¿no? Ahora, esta cualidad de las divinidades también se la achacó como un atributo de los seres humanos. Comparten esta misma cualidad divina, el poder de la imaginación. Y este poder imaginativo no solo se expresaba con una visión, ¿no?, sino también como un sonido, una palabra. El término sánscrito es vacha. Y es a través de la palabra que esta forma luminosa para expresarse, describirse, se expresa a través, ¿no?, de Bach, de la palabra en los signos. Entonces vamos a hallar una íntima relación entre lo que es imagen y sonido, intuición y palabra. Va a ser más tarde, en los teóricos del lenguaje literario, donde vamos a encontrar que la imaginación se va a convertir en un objeto de análisis con su espacio propio, distinto al del pensamiento conceptual filosófico. Un ejemplo de ello es este gran teórico que es Anandavardhana, una figura poética que vivió en Cachemira en el siglo IX después de Cristo, cuya obra Dvanya Loka tuvo un gran impacto en ese momento, y iba a plantear que el poder que subyace en la literatura es la sugestión, la resonancia o ocasión, y la palabra para dominar esto es Dvani, que permite llevar al escucha a una visión más profunda por medio de
la imaginación a la esencia de las cosas y no quedarse simplemente en el mero sentido literal de lo que escuchamos. Para este autor, la imaginación es el poder infinito que como un espejo puede reflejar la realidad en toda su infinitud. Más tarde, Bharata también en su obra Natya Shastra, el Tratado de la Dramaturgia, va a recuperar otro concepto muy importante, que es el de rasa, que se puede traducir como sabor, gusto, deleite. Y dice él que este rasa que encontramos ante la experiencia del arte, de la poética, surge como un producto de la imaginación simpatética en el que el espectador se identifica con un sentimiento y experiencia del otro. Cuando vemos una obra de teatro, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué sucede ahí? Hay esta experiencia, ¿no?, de simpatía con lo que se está viendo y escuchando. Y eso se debe precisamente a que detrás de ese poder, de ese proceso creador, tanto del espectador como del autor, está la imaginación pratibha. Estos son algunos elementos que va a retomar la escuela del reconocimiento para plantear a la imaginación como una vía soteriológica y que esta escuela del reconocimiento forma parte de lo que conocemos como shivaísmo de Cachemira, que es esencialmente se ubica entre los siglos 8-9 hacia el siglo XIII después de Cristo. Vamos a encontrar que a partir del siglo IX, dentro de estas distintas tradiciones Shaiva trántricas, como la Trika y Krama principalmente, estas van a tomar forma en un cuerpo exegético, en Cachemira, y donde van a surgir teóricos, filósofos de esta escuela de reconocimiento, como son Somananda, Abhipanagupta, Shamaraya, Utpaladeva, etc. ¿Qué es lo que plantea esta escuela? Bueno, mantiene entre una de sus tesis básicas que el ser individual es el mismo que el ser universal. Y este ser se define como conciencia pura, chaitanya, es el término sánscrito. La palabra conciencia implica, en términos regulares, normales, una distinción entre sujeto y objeto, una dualidad de conocedor y conocido. Chit, la conciencia suprema, sin embargo, es una conciencia no relacional, que se explica mejor como conciencia pura, sin relación de sujeto y objeto. Chit lo podemos también plantear como ese principio inmutable de toda experiencia cambiante. En Chit no hay una distinción entre yo y esto. Esta conciencia, a diferencia de la conciencia común, no requiere ningún objeto o cosa de la que seamos conscientes. Por eso se puede decir que cuando somos conscientes, mientras dormimos en el sueño profundo, ahí hay algo que sabe que estamos durmiendo. La conciencia, que es Chit, es pura y trascendente a todo aquello lo que podemos ser conscientes. Como el espacio lo abarca, lo impregna todo y sin embargo es diferente de todo lo que hay en él. Esta naturaleza de la realidad más elevada se le designa diferentes nombres, ¿no? Ya dije Chit, Chaitanya, Parasambit, Chitta, Anuttara, Maheshvara, etc. Entonces, este principio último subyace detrás de todo, ¿no? Y es este principio a través de la imaginación que crea todo el mundo fenoménico. Tiene dos aspectos este principio único de Chitta, que es el de uno trascendente, llamado Vishvotirna, y otro inmanente, que es el de Vishvamaya. Entonces, la conciencia suprema está presente en todo, pero trasciende a su vez todo, ¿no? Es infinitamente más que toda la realidad manifestada, no se agota en la realidad. También se dice que este principio último, Paramashiva, o Shiva, como lo quieran llamar, es descrita como Prakasha Vimarsha, esto es, con Prakasha nos referimos a que esta conciencia infinita es esta luz, iluminación, esta luz primordial que es precisamente trascendente y está por encima de todo, pero a la vez es inmanente dentro de todas y cada una de sus manifestaciones. No es una luz física, no estamos hablando de eso, es una luz trascendental, ¿no?, que hace visible las cosas, ¿no?
Sin esta luz, nada puede aparecer y manifestarse. Del mismo modo que sin la luz física, pues no podemos ver las cosas. Este otro aspecto de la conciencia esencial, que es el poder de autorrevelación, se le llama vimarsha. Y es debido a este poder que tiene la propia conciencia infinita, que es autoconsciente de sí misma y de todo. Y tiene la capacidad de crear precisamente las cosas que nosotros designamos como el mundo físico, la realidad fenoménica. Ahora, esta realidad, como se entiende en esta filosofía, se designa con este término sánscrito llamado abhasa, apariencia, manifestación limitada. Para explicar la creación del universo, esta filosofía apela a esta doctrina, según la cual la creación del universo no es más que esta manifestación de Shiva, y el absoluto lo que hace es ocultar su verdadera naturaleza y asumir una forma y un conocimiento contraídos, limitados. Debido a esto, todas las apariencias, todas las manifestaciones que nosotros percibimos a través de nuestros sentidos, se consideran manifestaciones reales, pero ninguna de estas manifestaciones puede identificarse con el absoluto, ¿no? Él es más, como dije, que sus manifestaciones. Para explicar esta naturaleza de esta realidad, estas manifestaciones llamadas apasas, los shaivitas utilizan la analogía de un espejo y de sus reflejos. Voy a citar este párrafo del Paramatasara de Abhinavagupta, quien dice: así como en un espejo claro, varias imágenes de ciudad, pueblo, etcétera, aparecen como diferentes entre sí y del espejo, aunque no son diferentes del espejo, así también el mundo, aunque no es diferente de la conciencia más pura de Paramashiva, aparece como diferente tanto con respecto a sus variados objetos como a esa conciencia universal. Con el fin de dar sentido y por qué se produce en absoluto, ¿no?, la creación, esta filosofía dice que hay que considerar esta creación como una suerte, juego, lila es el término, autodiversión del absoluto. Es la naturaleza del absoluto manifestarse como esto, la creación finita, y por tanto entregarse a este juego de ocultarse y revelarse. Así, la conciencia asume voluntariamente una forma limitada y en este proceso de creación olvida su naturaleza esencial y se convierte en un ser limitado, ¿no? ¿Qué es el sujeto? ¿Cómo entiende esta filosofía lo que somos nosotros? Se define como una forma contraída de esta conciencia infinita. No es distinto de ella, no es un reflejo de ella, tampoco se contenga una parte solamente de esta conciencia suprema. Es la misma conciencia en un aspecto limitado y que, como he explicado, lo hace por propia voluntad para poder manifestarse como el mundo. ¿Qué es lo que mantiene esta experiencia que nosotros tenemos de nuestra realidad como seres finitos, ¿no?, limitados? Precisamente nuestra identidad errónea de reconocernos como este aparato psicofísico, ¿no?, como esta persona, esta personalidad, y hemos olvidado nuestra naturaleza como Shiva, ¿no? Y eso nos hace precisamente estar atados a este ciclo de renacimientos, ¿no?, y vivir una vida limitada, dualista y con sufrimiento. Entonces, la pregunta que surge es por qué hay una experiencia de esclavitud cuando la naturaleza esencial del individuo es, a final de cuentas, la de la conciencia suprema, ¿no? En el enfoque Shaiva, la esclavitud se concibe como una autolimitación. Debido a su propia naturaleza deportiva, el absoluto acepta voluntariamente una limitación de la autoconciencia, que esto da lugar ¿a qué? A nuestra percepción, a nuestros deseos limitados, y debido a estos deseos, el yo finito realiza diversas acciones finitas y experimenta sus frutos resultantes, ¿no? Y consecuencia, la cadena de karmas lleva al individuo a este ciclo de samsara, ¿no? Entonces, la verdadera causa de la esclavitud, según esta filosofía, es que nos hemos olvidado de nosotros mismos, que somos, ¿no?, esta conciencia infinita. Ahora, ¿cómo salir de este juego divino? ¿Cómo alcanzar este estado de liberación? ¿Qué papel juega la imaginación en todo esto? Bueno,
Lo que da la filosofía del reconocimiento, y en específico Utpaladeva y Abhinavagupta, es tomar los postulados de la teoría poética para fusionar las figuras del yogi y el poeta y ampliar el significado de la imaginación como un medio de liberación. Utpaladeva, para él, Prativa va a significar iluminar, aparecer. Va a referirse con este término a la luz reflectante de esta conciencia luminosa y va a entender que esta capacidad de manifestar o reflejar una cosa en la conciencia y al mismo tiempo reconocer reflexivamente esa manifestación, es lo que llamamos imaginación, es la entrada, la puerta para poder liberarla, ¿no? Abhinavagupta, para él la imaginación es una inteligencia que crea realidades totalmente inéditas y debido a esta libertad y autosuficiencia que tiene, que son características de la conciencia infinita, es capaz de crear todo por su propia voluntad. Con lo cual está afirmando él que la imaginación es una facultad divina que produce este poder dinámico creativo de la conciencia suprema, ¿no? En otras palabras, tenemos nosotros, a través de la imaginación, el instrumento a través del cual podemos identificarnos con la conciencia suprema. Se va a recalcar en esta filosofía que la libertad de la conciencia divina se ve en la actividad de nuestra mente y sentidos. Es en el acto de nuestra voluntad que se proyecta, se manifiesta, que la conciencia tiene esta posibilidad de condición, ¿no? Porque es cuando la conciencia se hace consciente de las cosas, pensamientos, objetos y sensaciones que ejerce su poder de voluntad y por lo tanto tiene esta capacidad de poder trascender y reafirmar esta unidad de la conciencia. Es en el acto de imaginar que el individuo es capaz de generar todo tipo de situaciones y realidades, teniendo total libertad absoluta y poder sobre ellas. Lo que ocurre normalmente es que una persona, ¿no?, común y corriente, lo que hace es que cuando imagina solo asocia esta capacidad con la creación de formas irreales y fantásticas, ¿no? Mientras que un yogi, alguien que se ha entrenado, ¿no?, da la impronta de la imaginación en todo. Percibe el nexo que hay en todas las formas de manera continua. El yogi puede afirmar que la conciencia es libertad porque es imaginación y como es una cualidad inherente a la conciencia infinita, ve, entiende, experimenta que el mundo es un acto de Dios, de este principio que lo imagina al mundo. Esta capacidad de la mente para hacer o vagar libremente, para crear formas nuevas, es porque en esencia tiene una naturaleza indeterminada. Que esto es en esencia la conciencia infinita, tiene una naturaleza de indeterminación absoluta, ¿no? Porque si no lo fuera, estaría limitada, ¿no?, la conciencia. Entonces, este poder y acto de imaginar y iluminar puede verse como un reflejo de lo que ocurre incesantemente en la realidad, ¿no?, que es el producto de la voluntad creadora de la conciencia. Entonces, la imaginación también se convierte en una herramienta para reconocer, lograr este conocimiento de la conciencia como uno mismo, ya que con ella el individuo experimenta su propia libertad absoluta. Ejemplos de ello lo tenemos, por ejemplo, con el poeta en estos momentos intuitivos de clarividencia, con esta visión trascendental del yogi, ¿no? Tenemos entonces que con la imaginación se afirma esta naturaleza última de sujeta, ¿no? Entonces, la imaginación está presente en cada instante de conciencia, oculta en un mayor o menor grado para nosotros en nuestras sensaciones, ideas, pensamientos, conceptos, pero está ahí, permanece, y podemos aprender en ese espacio vacío que hay entre nuestros pensamientos, en ese intersticio que hay entre una imagen y otra, una sensación y otra, en ese vacío es la puerta de entrada para experimentar esta unidad trascendental de la conciencia. Esta escuela del reconocimiento va a plantear una serie de técnicas contemplativas para poder precisamente practicarlas y llegar a esta experiencia. Un ejemplo de ello es este texto tántrico del Vijnana Bhairava, donde encontramos 112 técnicas precisamente para lograr esto. Finalmente, la imaginación es entonces un sendero al reconocimiento de la verdad, es un camino soteriológico
porque permite al individuo absorberse en esta libertad absoluta que le permite identificarse y tomar conciencia de su naturaleza como conciencia infinita. No es una barrera que nos conduce al error, como han pensado muchos filósofos, pensadores. Para esta tradición es el antídoto para eliminar la percepción dualista, limitada y falsa de las apariencias del mundo y hacer indeterminada la imaginación. Nuestra naturaleza no puede ser, por tanto, esto definitivo, último, como pensamos, ¿no? Entonces, no es que imaginamos a partir de la realidad, sino que más bien creamos nuestra realidad. La realidad es porque la imaginamos. ¿Qué realidad es esa? La que cada uno de nosotros determina que sea con su poder de la imaginación. Gracias. Muchas gracias, Gustavo. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. También aprovecho la ocasión para decirles a los ponentes que sus constancias se las mandaremos digitalmente. Ya avanzamos un poco en estos temas tecnológicos y bueno, para que lo tengan en mente. Y bueno, pues me gustaría que se hiciera la ronda de preguntas, todas las cuestiones que tengan, ya sea de la conferencia que inicié yo, de cualquiera de los ponentes, y también si las redes sociales por ahí están con las preguntas, todo eso, nos las puedas comentar. Bueno, entonces comencemos por los que estamos aquí presencialmente. ¿Tienen alguna pregunta, comentario? Buenas tardes. Mi pregunta, bueno, no es pregunta, solamente es complementar un poco la idea del maestro Edgar en relación con el movimiento de Hare Krishna. Sí, efectivamente, Prabhupada llega en 1966 a Nueva York, pero esto es por instrucción de su maestro Bhaktisiddhanta Thakur, el cual, cuando lo conoce en India, le da la instrucción de que distribuya el conocimiento trascendental en América, por lo cual Bhaktivedanta decía ahí, ¿por qué tengo que ir allá? No sé hablar inglés, yo no conozco a nadie. Él llega con sus pocos recursos que tiene, porque él se viene en barco donde sufre varios ataques al corazón, pensaron que ya no iba a llegar a América. Entonces cuando llega, efectivamente llega en el mero apogeo de la ola hippie, por decirlo así. Entonces en el cartel que usted había puesto ahí en la presentación, él lo hace porque cuando empieza el pequeño movimiento, él, para solventar sus gastos, empieza a escribir la revista que se llama de Vuelta al Supremo, y entonces ya van, como que va siguiéndolo muchos devotos, y con ello cuando llega en el movimiento, muchas personas que pues se metían algunas drogas y alucinógenas, cuando escucharon a él por primera vez cantar el kirtan, para ellos era algo como místico, porque decían, nunca habíamos escuchado algo parecido, ¿no? Entonces, cuando llega el evento, donde están muchas bandas, él lo pone no como si fuera una banda o para conseguir dinero, sino que estos jóvenes de algún modo podemos llegar a sus mentes y a sus corazones a través del Mahamantra Hare Krishna. Vamos a hacerlo, invitarlos a todos. Entonces, una vez que cantaban, todos vibraban en el kirtan, y luego salían a hacer sankirtan junto con Prabhupada y sus discípulos, y entonces fue como que se terminaba y todos se iban, pero sabían, y había propaganda donde decían, no, y otra vez va a estar Prabhupada, pues iban y lo seguían, y entonces fue que se va extendiendo esa ola. Y el único, ya para cerrar mi pequeño comentario, la única conclusión de Prabhupada es que dice, ustedes sean conscientes que ustedes son porciones de Cristo. Cuando ustedes sepan que no somos este cuerpo, que somos un alma espiritual, y cuando abandonen el cuerpo no tengan miedo, porque ustedes van a reencarnar, pero van a reencarnar en lo último que ustedes piensan al momento de morir. Si tú piensas en un perro, en un árbol, vas a reencarnar en eso, pero depende de lo que estés
viviendo aquí en esta vida presente. Bueno, eso sería todo. Sí, como gustes. Sí, en efecto, Prabhupada trae esta libertad, flexibilidad, pero Bhaktivinoda Thakur ya es de por sí un autor neohinduista, es un autor que edita una revista en inglés con el propósito justamente de reivindicar el Vaishnavismo Gaudiya, ¿no? Entonces, el mandato sí viene por parte de su maestro, que es Bhaktisiddhanta, pero ya viene con esa inclinación. La inclinación es, tenemos que difundir el pensamiento y la conciencia de Krishna, ¿no? Dentro de la India, en inglés, para los indios que ya traen esta inclinación por la ciencia y por todo lo demás, ¿no? Estos indios que ya van más acorde de la modernidad, para ellos es la revista, también para todos los extranjeros, ¿no? Entonces, sí, creo que me das un poquito la razón, porque justamente la inclinación de Prabhupada es esta. No nada más lo que comentas del cartel que yo ponía, ¿no? De hecho, cuando empezó a dar las primeras clases de la Bhagavad Gita, ponía en la puerta, eso está documentado, ¿no? Por Pipalay, eh, ponía en la puerta un letrero, prohibido entrar drogado, ¿no? Porque ya sabía, pero de alguna forma se daba esa libertad porque veía a los discípulos, y eso está ultra prohibido, por ejemplo, ¿no? En la India, algo totalmente negado, que tú tomes una clase de ese tipo o que estés en ese ambiente espiritual intoxicado. Entonces, que él lo pusiera es porque de alguna forma ya lo había visto y de alguna forma se seguía permitiendo, ¿no? Era muy difícil decirles a estos jóvenes, no vengas marihuana, no vengas borracho, porque estamos hablando de algo trascendental. Lo entendían así y él para poder acceder a eso tenía que permitirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, pues nada más para que quede como un poco más contextualizado ese comentario. Sí, gracias. Para Martina, si tuviera algún ejemplo de estos textos filosóficos, Upanishad, si nos pudiera dar algún ejemplo en español, no en sánscrito, por favor. Precisamente, como decíamos, la complejidad es meterte, ¿no? al texto, cuando te metes a la cultura de la India, empiezas a querer indagar, ¿no? Pues, por ejemplo, en el caso del sánscrito, aquí vemos a nuestros compañeros que casi todos utilizaron muchos términos, ¿no? Y para la gente que está, pues, iniciando es complejo, ¿no? Hablar de Maya, de Aditya, de Bama, de Atman, de, no sé, todos los, es así como, no sé si yo me vi muy así como que menos ortodoxa, no lo sé, pero a mí yo no había tenido la oportunidad de leer las Upanishads, ¿no? Y las Upanishads pues tienen contenidos muy interesantes, pues sobre todo esta Katha Upanishads que me llamó mucho la atención, que ya no pude andar en eso, pero uno de los ejemplos que tiene la Katha Upanishad es la paradoja o la metáfora del carro con los dos caballos, ¿no? Aquí mi compañero ponía un ejemplo desde la perspectiva de la escuela que estaba estudiando, pero desde aquí, la Katha Upanishad, ese caballo, esa auriga es la mente, es la mente que va a dominar a los sentidos, ¿no? Para poder llegar a la comprensión de esa, cómo es que Atman y Brahman se autoidentifican y son una sola cosa, pero eso tiene que ser a través del método, ¿no? Llega a la autoliberación a través de la conciencia, pero de esa discriminación, y entonces llega, wow, yo soy yo eso, y pone muchos ejemplos, ¿no? Pone el agua y una gota, cuando se funde con el agua es una sola cosa para poner ese ejemplo de Atman y Brahman, y para poner, por ejemplo, también en esa misma, para que se haga más accesible al entendimiento, esos ejemplos tan sencillos, ¿no? Como
le que decía que la soga, ¿no? Que el sentido te engaña. Y hay toda una doctrina, ¿no? Que habla de los sentidos, de los 5 sentidos, del gusto, del tacto, luego va como en una gradación de hablar de diferentes cosas hasta llegar a la discriminación. Pero a mí esta me llamó mucho la atención porque lo que decían hace rato, ¿quién fue primero, el huevo o la gallina, no? Aquí estamos hablando del siglo VIII, Aristóteles y toda la doctrina platónica fue del siglo IV, VI, ¿no? Y aquí estamos hablando del siglo VIII. Entonces yo tengo todavía en ese desarrollo de la tesis que va a hablar de Shankara, la tesis de titulación de licenciatura, ¿por qué o dónde fue el entrecruce de que sale ¿quién fue primero, los griegos o por el ámbito histórico, el ámbito de la India, ¿no? El pensamiento de la India? Y ahí hay todavía una controversia pues, que no se ha solucionado, si fue primero la Ilíada y la Odisea fueron una copia del Mahabharata y el Ramayana, o al revés, ¿no? Pero bueno, pues en esa búsqueda de la filosofía y de ir a escudriñar la historia, pues esos ejemplos que ponen que yo soy el éter, ¿no? Dice también hay otro ejemplo que ponen ahí Shankara, que dice que todo es éter, y nuestra conciencia, nuestra mente es como ese jarro que contiene un poco de éter, pero ese éter es una parte de todo el éter de fuera. Si le quitas esa, sería en ese modo, en ese contexto la ignorancia, que es la que no te deja ver, entonces eres una parte de todo el éter, de todo el universo. Y así, no sé si me di a entender, en esa sintonía te da ejemplos, te da metáforas, te da alegorías, que yo los invito a leer las Upanishads. Cada Upanishad trae alguna parte del germen de la doctrina del Atman y el Brahman, pero cada una lo aborda desde diferente perspectiva, con diferentes ejemplos, pero es por eso que las Upanishads, en esas especulaciones que le llaman ellos filosóficas, contienen toda esta doctrina de la doctrina Vedanta Advaita, y bueno, vas como redirigiéndose, como acotándose hacia donde quieres ir. Aquí hablábamos ahorita de cosas muy similares, si ustedes se dieron cuenta, ¿verdad? Hablando del Atman, del Brahman, de la conciencia, de la supraconciencia, del tiempo, no sé, aquí, nada más para hacer un comentario, dentro del ámbito teológico, hablan, dentro de la fenomenología de la religión, se habla de un tiempo cairológico y un tiempo cronológico. El kairos es el tiempo sin tiempo, tal vez al que se referían mis compañeros, y el cronos es el tiempo histórico. Entonces, cuando nosotros, hablando desde el ámbito de lo sagrado y lo profano, yo puedo irme de aquí para acá y en esa línea y es lo sagrado, y de aquí para acá, eso es lo profano, ¿no? Y eso quién lo determina, pues también está propiamente, ¿no? Y para ti una piedra puede ser, por ejemplo, en un templo entras de aquí hacia adentro y eso es sagrado, y para otro no significará nada. Entonces, no sé si me di a entender, pero los invito a leer los Upanishads. Bueno, era una como pregunta hacia, no sé si es doctor, creo que sí, a Gustavo Moreno, ¿es doctor? No, para saber. Tenía una idea, o sea, no sé si se puede relacionar lo que usted acaba diciendo sobre la filosofía y de la imaginación y de la ciencia con también la teoría de la mente extendida. Me parece muy similar porque yo creo que, o sea, lo que pude entender, o sea, lo que alcancé a comprender fue de que tienen que llegar a un objetivo, ¿no? Que es la liberación. Entonces también esa teoría, tengo entendido que también llevar con tus procesos cognitivos hacia un objetivo concreto. Entonces no sé qué piensa usted acerca de eso. Es que me interesaría hacer como un artículo de eso. Sí, bueno, en el pensamiento de la India se utiliza el concepto de imaginación en diferentes sentidos, ¿no? Por eso, desde un ámbito mitológico, religioso, ¿no? Los Vedas, lo que es la dramaturgia que yo comenté, ¿no? También tiene una concepción muy puntual, muy específica, que es esta capacidad en la cual uno puede, a través precisamente de esta facultad de la imaginación, el poder experimentar, ¿no? Este tipo de
experiencias internas que nos llevan más allá, ¿no? De lo meramente inmediato, ¿no? Y que nos permite crear este vínculo, ¿no? Precisamente con lo que en el poema, en la obra de teatro y demás se nos está representando, ¿no? De otra manera, permanecería como algo ajeno a nosotros si no tuviésemos a través de la imaginación este vínculo, ¿no? Hacia eso que se nos está diciendo y escuchamos. Pero esta filosofía del reconocimiento va más allá de ello, ¿no? El- la aquí lo que se busca es utilizar esta facultad y hay todo un análisis por el cual se le ve que la imaginación, una de sus características es que no tiene límites. Si lo piensan, no lo hay. ¿O qué límites le pueden asignar a la imaginación? O sea, uno puede imaginar lo que quiera, lo que quiera. O sea, ¿qué es lo que te coarta, ¿no? A poder en tu mente ¿no? Y y de hecho la misma imaginación, ¿no? Puede llegar a trascender, ¿no? El aparato, la estructura, ¿no? Que pudiera ser el lenguaje, ¿no? Mismo. El lenguaje es un vehículo, ¿no? Pero también, ¿no? La imaginación es más que ello. Entonces, esta cualidad de libertad absoluta, ¿no? Eh, es un ancla, ¿no? Para estos filósofos, donde ven la posibilidad, precisamente, que para ellos es muy claro que nos vincula con nuestra naturaleza esencial, ¿no? Es una conciencia ilimitada, ¿no? Si yo puedo, cuando imagino algo, en ese momento, estar ejerciendo esta voluntad, ¿no? Este poder, la imaginación, puedo yo hacer de ello esta plataforma a través del cual, y he ahí el nombre de esta escuela, la escuela del conocimiento. A través de esta imaginación puedo yo lograr hacer, ¿no? Que me permita, por lo menos un instante, ¿no? Reconocer eso que está ahí, que es la infinitud. La imaginación es sinónimo de infinitud, ¿no? Y entonces, si yo tengo la capacidad de poder reconocer eso, cuando ejerzo voluntariamente mi imaginación, estoy experimentando mi esencia, ¿no? Última. Ahora, en un principio puede ser algo momentáneo, así tan mínimo que igual se te escapa, ¿no? Pero precisamente todas estas escuelas de filosofía tienen, ¿no? Todo un camino que plantean, ¿no? Que tienes que estar llevando a cabo para ir entrenando tu mente a ir ampliando ese reconocimiento más y más, hasta poder tener esa experiencia cotidianamente en todo lo que estás haciendo. Ahorita, mientras estoy hablando, ver que más allá de las palabras, ¿no? Y lo que escuchamos y vemos, está ahí presente esa infinitud detrás sosteniendo este acto, este dinamismo que está apareciendo, ¿no? Entonces, no sé si respondí tu pregunta. Lo que me preocupa ahorita es las preguntas de las redes sociales. No sé si haya algunas. Si quieren, ya estamos por terminar para irnos al descanso, pero contestar unas preguntas de las redes sociales, tal vez como unas ahí que sean muy marcadas. Y si da tantito tiempo para una pregunta breve de los de aquí, si alguien más quiere. Sí, la mayoría de los comentarios van en torno a felicitaciones y saludos. Y una muy precisa para Gustavo. ¿Podría describir las técnicas de meditación de esta tradición? Bueno, no en un corto tiempo, pero bueno, voy a utilizar este texto que yo mencioné, el Viñana Bhairava. Es un texto extraordinariamente maravilloso, muy rico. Por ejemplo, una de las técnicas que plantea es que cuando uno está comiendo, ¿no? Algo rico, cuando comes algo rico te genera un gran placer, ¿no? Tú piensas que ese placer que te está generando proviene de ese platillo, ¿no? De esa carne, vegetal, lo que fuese. Lo que te plantea esta técnica es que, más allá de eso, fijes tu atención, ¿no? ¿De dónde surge esa sensación que llamamos nosotros placer? Lleva tu atención a esa sensación física y mental de placer. ¿De dónde proviene? Entonces, llevas tu atención hacia adentro, porque te vas a dar cuenta que no es acá afuera. La comida
es un como detonador, ¿no? Que te permite experimentar eso que llamamos placer. Pero placer esencialmente es una experiencia mental. Pero ¿de dónde surge esa experiencia mental? ¿No? Llevas tu atención ahí, con una atención unipuntual a esa sensación de placer y descansas en ella. Reposas ahí, nada más. No pones atención en otra cosa afuera ni en tus pensamientos que surjan, simplemente descansas en la mera sensación pura de placer. Bueno, esta técnica, repetitivamente, si la haces una otra vez, te va permitiendo ver con mayor claridad que esa experiencia de placer surge y está en ti de manera natural. Que de hecho no es que el objeto como tal exterior sea per se placentero, ¿no? Sino ese placer está ahí siempre presente dentro de ti, ¿no? Es una manera en la cual, ¿no? Uno, como yo decía, puede lograr esta experiencia, pues, que trasciende la experiencia que tenemos normalmente nosotros de dualidad, ¿no? Yo aquí el sujeto y allá el objeto, ¿no? Allá experimento lo bueno porque tengo contacto con estas cosas y es afuera por donde me viene la experiencia, pero lo que buscan estas técnicas es que tú puedas reconocer, una vez más, por eso la escuela del conocimiento, reconocer que eso que llamas tú, ¿no? Dicha, ¿no? Infinitud, está ya en ti. Entonces, eh, y así con otras cosas, ¿no? Incluso emociones muy fuertes y poderosas, si enfocas tu atención una vez más, ¿dónde proviene esa experiencia? ¿De dónde surge? Y vas adentro y la reconoces que surge dentro de ti, y cuando la desnudas lo suficiente, vas a ver que es pura energía consciente, sin atributos, sin cualidades, solo energía consciente que es infinita, ¿no? Esas son algunas técnicas que encuentran, por ejemplo, en este texto, que nos llevan precisamente a esta finalidad que plantea, ¿no? La escuela del conocimiento. ¿Alguna otra pregunta en redes sociales? ¿No? ¿Alguien más desea hacer otra pregunta, comentario? Aquí para... Primero del tiempo y el tiempo del meditador, ¿en cuál estaría de esos 3 tiempos? Sí, bueno, el tiempo del meditador idealmente sería llegar al no tiempo, ¿sí? Quitar esa dualidad sujeto-objeto y llegar a esa pues, forma, ¿no? Que dijimos, donde no existe, ¿no? Esa temporalidad, porque de alguna manera pues está inserto, ¿no? En el tiempo. Obviamente el ideal es que esa meditación no sea justo en un momento preciso ahí sentado, sino todo el tiempo, que todo el tiempo la persona esté es un entrenamiento como los olímpicos, ¿no? Todo el tiempo uno medita, va, hace su vida cotidiana, regresa otra vez, hasta que de repente ya es ya cotidiano. Y eso permite hacer eso, es acceder a esa temporalidad, a ese no tiempo, ¿no? Ese nirvana en un sentido, ¿no? Hablando, o ese tiempo divino, ¿no? Según la escuela. Y porque al final también pasa mucho eso, ¿no? Este hinduismo es como más objetivo, ¿no? El tiempo de los dioses, del mundo, y budismo que vemos más subjetivo, ¿no? El tiempo de mi percepción, el tiempo de mi meditación. Hacer eso, ¿no? Hacer meditación es eso. Uno hace esa introspección del mundo, está allá afuera, girando todo, ¿no? El mundo, el universo. Y va hacia adentro a otra dimensión más pequeña, ¿no? Más sencillita, ¿no? Y ahí es donde se percibe esa momentaneidad, esos flashes, ¿no? De percepción y de la mente, cómo opera, ¿no? Así toma una fotografía y conecta con la siguiente, ¿no? A través de esa búsqueda de patrones, de modelos, de moles, porque en el fondo tiene miedo de morir, tiene miedo de ansiedad, ¿no? La vida al final es eso, ¿no? Entonces, para evitar eso, pues arma la realidad, pero lo que se busca es eso, zafarlo, decir, a ver, no, tranquilo, ¿no? Es otra cosa, esto no es percibir en los momentos y poder al final, pues, zafarse de esto. Ujú. Muy bien, gracias. Bueno, pues si no hay otro comentario o pregunta, pues doy por concluida esta primera mesa. Muchas gracias a todos por su asistencia, en redes sociales también. Espero que pregunten más también allá por redes sociales.
Y bueno, pues ya les comenté lo de las constancias, les agradezco también a ustedes su participación, su conocimiento, muy enriquecedor, y espero que nos acompañen a la siguiente mesa, que va a ser yoga, en términos generales, historia, filosofía, contexto, práctica del yoga, ¿no? Y bueno, pues de mi parte sería todo. Les agradezco mucho a todos. No. Tenía clase de